de la página de Facebook, que es SEMPI 11, para aquellos que nos están escuchando por otras plataformas, y pueden empezar a realizar todas sus preguntas. Nosotros vamos a iniciar con algunas que ya nos habían hecho llegar precisamente a través de Instagram, directamente al correo de soypaciente@sempi.com.co, y también por nuestra página de Facebook. Entonces, les voy a presentar primero a cuáles son nuestros compañeros de trabajo del centro y los panelistas en el encuentro de hoy. Primero tenemos al doctor Hernán Darío Giraldo. Hago una ceñita, doctor Giraldo. Él es especialista en psiquiatría de la Universidad de Caldas, subespecialista en psiquiatría infantil y del adolescente de la Universidad del Bosque. Es profesor de psiquiatría infantil de la Universidad Pontificia Bolivariana y de la Universidad CES. También tenemos a la doctora Mónica Gómez Botero. Ella es psicóloga magíster en neuropsicología de la Universidad San Buenaventura. Realizó doctorado en psicología con orientación en neurociencias cognitivas en la Universidad de Maimónides y actualmente es docente de la maestría en neuropsicología en la Universidad de San Buenaventura y de la especialización en neuropsicopedagogía escolar del Politécnico Gran Colombiano, con una gran experiencia en el ámbito clínico y también en la parte de investigación. También tenemos con la psicóloga Catherine Cardona Loaiza. Ella es psicóloga de la Universidad Lasallista y candidata a magíster en psicología clínica de la Universidad San Buenaventura. La doctora Catherine cuenta con una amplia experiencia clínica en intervención pediátrica y en atención de niños y adolescentes. Por último, nuestro coordinador médico de la institución, el doctor Orlando Carreño, médico neuropediatra, neurólogo infantil de la Universidad Nacional de Colombia y coordinador científico de nuestra institución. Entonces, les damos la bienvenida a todos. Les recordamos que estamos recibiendo todavía las preguntas y las inquietudes que ustedes puedan tener para desarrollar durante esta hora que vamos a estarlos acompañando. Entonces, primero les voy a ir dirigiendo poco a poco las preguntas que ya fuimos recibiendo, como les comentaba. Y la primera que tenemos es, cuando se habla de un diagnóstico del déficit de atención déficit de atención con hiperactividad o sin hiperactividad, es lo mismo tener inatención, es lo mismo tener hiperactividad, se puede tener todas. ¿Cuál es como la diferencia que se pueden encontrar entre las diferentes formas de aparición del diagnóstico? Le pedimos al doctor Hernán que nos pueda ayudar entonces con esa pregunta. Bueno, el déficit de atención ha cambiado de definición a lo largo del tiempo. Antiguamente, por ejemplo, se utilizaba el concepto de hiperquinesia, donde el síntoma cardinal era la inquietud motora. Después, con el tiempo, se empezaron a dar cuenta que más que la inquietud motora, lo más relevante en el diagnóstico es el problema de concentración, o sea, la desatención. Y ya con el tiempo se fue puliendo la cosa y ya tenemos entonces 3 elementos básicos para hacer el diagnóstico: desatención, inquietud e impulsividad. Estas 3 cositas, entonces, estas 3 dificultades van generando diferente dificultad o disfuncionalidad en cada uno de los niños de manera distinta. Entonces, hay unos que tienen mucha desatención y poca inquietud. Hay unos que tienen mucha inquietud y poca desatención. Y hay unos que tienen las 3 combinaditas, que es el grupo más frecuente. Entonces, lo que sabemos ahorita es que el déficit de atención con hiperactividad puede ser con hiperactividad o sin hiperactividad. Entonces, los 3 grupos en los que los dividimos son el trastorno puramente desatento, que es más de niñas, aunque también hay muchos niños que lo presentan y que se da por ahí en un 15 a 20%. Un trastorno que es básicamente impulsivo inquieto, que realmente es poco frecuente, es por ahí un 10%, y en un 60 a un 70% está el grupo combinado. Entonces, eso varía incluso comparando los diferentes países. Por ejemplo, en Europa, según la clasificación del CIE-10, el CIE-11 que ya está saliendo, tiene que tener hiperactividad para poder tener déficit de atención con hiperactividad. Para nosotros no. Para América y para la gran mayoría del mundo, con que tenga desatención ya es la dificultad básica. Entonces, para que quede claro, para resumir todo lo que les dije, básicamente la dificultad aquí es un niño que se distrae, pero que se distrae de una manera que ya se sale de lo comúnmente esperado y que genera disfuncionalidad. Entonces, que su distractibilidad ya se sale de lo normal esperado para un niño. Más o menos algo así.
La doctora Claudia está pidiendo la palabra. Creo que la doctora Claudia quiere apuntar algo. Ya. Sí, gracias, Doc. La pregunta ahí era como para completar un poquito. Ese déficit de atención que nosotros estamos diagnosticando aquí en Colombia, pues que diagnostican ustedes los psiquiatras infantiles y los neuropediatras, ¿es un diagnóstico que se hace según criterios de aquí en Colombia nomás o hay alguna ley internacional, algún libro, algo que le esté diciendo a los médicos a través de todo el mundo para que los criterios para diagnosticar eso sean los mismos? Como para que se unifiquen los criterios. Sí. Sí, hay dos lineamientos grandes. El lineamiento del DSM-5, que es el que reúne la Asociación Americana de Psiquiatría Norteamericana, realmente, porque América somos todos, y el CIDES, que es el de la Organización Mundial de la Salud. Realmente el que más se utiliza, el más aceptado, es el DSM-5. Y el DSM-5 es el grupo de criterios donde dice, un niño tiene déficit de atención si ha tenido durante más de los últimos 6 meses los siguientes. A, problemas de atención, entonces describe un montón de síntomas. B, problemas de inquietud e impulsividad. Y esto genera una dificultad grande. Ahora, si esto tiene validez en nuestro entorno, es una pregunta muy importante, porque es que puede que la inquietud motora no sea la misma en los niños de Estados Unidos que en los niños colombianos. Entonces, para eso surgió un grupo que se llama el Consenso Latinoamericano del TDAH. TDAH, van a escuchar mucho los que nos están acompañando la palabra TDAH, que es una manera de resumir trastorno deficitario de atención con hiperactividad. Entonces, los grupos de neuropediatras y psiquiatras infantiles de América Latina nos pusimos de acuerdo a revisar si lo del DSM-5 de los americanos, de los gringos, era efectivo para definir la sintomatología de nosotros. Y se basaron en un montón de estudios locales en América Latina y vimos que los criterios eran aplicables a nosotros. Entonces, hay un artículo muy interesante en la revista colombiana de psiquiatría que se puede acceder con mucha facilidad, donde explican cómo se elaboró ese consenso y donde están los criterios diagnósticos bien perfilados, lo que muestra que tiene validez basarnos en esos criterios diagnósticos que son básicamente los del el DSM-5 para poder definir si un niño tiene o no tiene déficit de atención. Listo, o sea que todo el mundo desde aquí en Argentina, México, si el chiqui tiene algunas características específicas que nos ayude a clasificarlo, debe dar el mismo diagnóstico entonces para todos. Sí, porque nos basamos en los mismos criterios. Es como decir, vamos a definir qué es un pollo. Un pollo es un animal que A, tiene 2 patas, B, tiene plumas, C, pone huevos, D, es doméstico, no otras aves que no son domésticas, y un montón de características. Entonces, si yo veo un pollo aquí o en Argentina, si me baso en esas características que están descritas, debemos ver lo mismo. Entonces, los investigadores y las psicólogas, las terapeutas ocupacionales, los neuropediatras y los psiquiatras, todos estamos preparados con esos criterios para que podamos definir juntos si tenemos o no ante nosotros un niño que tiene una dificultad que ya se puede considerar patológica o es la desconcentración o la inquietud normal de cualquier niño, que esa es la primera pregunta que le hacen a uno las mamás, venga, pero es que todos los niños son inquietos y la mamá tiene razón, la gran mayoría son inquietos, pero ¿cuándo dejan de serlo? Cuando cumplen esos criterios y esto genera dificultades en la vida diaria del niño. Con eso que usted nos acaba de contar, Doc, entonces creo que ya resolvimos una pregunta que iba a aparecer más adelante que nos están haciendo aquí en el chat y es que si todo niño inquieto es hiperactivo. Entonces creo que usted ya nos adelantó un poquito ahí. Nos llega otra pregunta que voy a dividir en dos y tiene que ver con las causas principales del TDAH. Vamos a abreviar para que no se haga tan larga la presentación de cada pregunta. ¿Cuáles son las causas principales del diagnóstico de TDAH? Tiene que ver con problemas durante el embarazo, tiene que ver con las formas en que yo crío mi hijo, o sea, con las pautas de crianza que yo tengo con mi hijo, tienen que ver con el ambiente que estás viviendo. Entonces vamos a tratar de dividir esa respuesta en dos partes, en donde la primera parte que serían como los antecedentes de riesgo que pueden hacer que un niño a largo plazo, a mediano o a largo plazo desarrolle déficit de atención, que nos la responde el doctor Orlando Carreño, y luego le pedimos a la psicóloga Catherine que nos hable un poquito también de qué tanta influencia puede tener el ambiente en las pautas de crianza en el posible desarrollo de un diagnóstico de déficit de atención. Sí, gracias. Bueno, vamos poco a poco a
entrando en materia, aclarando muchas dudas, pero también vamos poco a poco entrando en terrenos más complejos. Parece muy fácil lo que acaba de decir el doctor Hernán, es totalmente cierto, estamos de acuerdo en que hay criterios muy específicos y que el diagnóstico o la definición de déficit de atención con o sin hiperactividad es clínico, y eso es importante tenerlo en cuenta. Más adelante lo vamos a definir. En cuanto a las causas, pues son múltiples. El déficit de atención con hiperactividad tiene una connotación muy importante desde el punto de vista de calidad de vida para el niño, calidad de vida para el adulto que tiene déficit de atención, porque esto no es un problema exclusivo de los niños o de los adolescentes, calidad de vida para la familia, calidad de vida para los maestros, para un grupo social, porque todos de alguna manera nos vamos a ver afectados con los que estemos cercanos a la persona con déficit de atención. Entonces, acá es muy importante tener en cuenta que hay muchos factores, algunos que son lo que llamamos factores biológicos. Los factores biológicos son el ser prematuro, es un factor de riesgo. No significa que todo prematuro vaya a tener déficit de atención. Significa que es un niño que tiene más riesgo de que su cerebro no sea lo suficientemente maduro, y en los primeros años de vida esa inmadurez lo lleve o a tener dificultades en sus procesos atencionales y de autorregulación, o también incluso como mecanismo de compensación ese cerebrito que ha tenido una dificultad en algún momento del embarazo o del parto, trata de madurar funciones que son más importantes para la vida. Entonces es un niño que tiene que ser más hiperalerta, más excitable, no duerme bien, porque obviamente han madurado áreas del cerebro que le garantizan sobrevivir, pero disminuye la maduración en áreas que son menos importantes, digámoslo así, para el cerebro animal que le permite vivir, pero hace que este chico tenga algunas condiciones de mayor riesgo para su comportamiento o su concentración. Hay un factor muy importante y es el genético, ¿sí? También desde el punto de vista médico, científico, ya tenemos aclarado, es más, acá en Antioquia existe descrito, definido y descrito por un grupo de la Universidad de Antioquia hace muchos años y publicado en unas revistas más famosas de psiquiatría, el llamado gen paisa de la hiperactividad. Entonces hay un factor genético también importante. Si yo soy abuelo con TDAH, padre con TDAH, pues muy probablemente ese factor genético predisponente va a hacer que mi hijo pues también pueda tener o tiene más posibilidades de tener ese gen del TDAH. O sea que hay un factor genético, hay factores biológicos que se dan también en la primera etapa de vida, accidentes como traumas craneoencefálicos, infecciones como meningitis, cualquier factor que afecte la maduración de mi cerebro en esos primeros años de vida puede facilitar o predisponer a que yo tenga un déficit de atención con o sin hiperactividad. Y entonces ya desde el punto de vista clínico, pues vamos a definir los médicos con todo el grupo de psicología y neuropsicología cuál es el factor más determinante y obviamente cuál es el manejo más adecuado para este chico. Y finalmente, pues hay un factor social que influye en probablemente en que se sobrediagnostique o se subdiagnostique un déficit de atención con hiperactividad, y puede incluso que muchas veces no lo sea. Voy a poner un ejemplo. No es lo mismo el comportamiento de un niño en la costa al comportamiento de un niño en Pasto. Socialmente, si ese niño de Barranquilla o de la costa llega a Pasto a vivir, probablemente va a tener rasgos que van a hacer pensar que sea más hiperactivo o más inatento, pero es un tema más de tipo cultural que realmente que tenga un déficit de atención, o al contrario, un chico que llegue de Pasto a la costa, que sea muy tranquilo, muy calmado. Pongo el ejemplo de Pasto, pero pues hay muchos ejemplos de cambios culturales que pueden influir o en un sobrediagnóstico o en un bajo diagnóstico, ¿sí? Esas serían, digamos, a grosso modo, algunos de los posibles causas
tanto del déficit de atención como incluso a veces de comportamientos hiperactivos que no son realmente déficit de atención, que es más el tema cultural. Bueno, entonces ahí de pronto nos queda como claro dos grandes cosas. Uno, que es un factor genético muy claro, en donde se ha hablado incluso del déficit de atención puro, pues porque tiene un marcador genético que nos hace identificar rápidamente cuál es la causa. Y el otro, que podemos decir que es como secundario a un evento específico, por alguna predisposición, por un antecedente de riesgo, pero que viene como junto a una causa, perdón, junto no, como explicado, con una causa que en realidad tampoco podemos decir, aquí fue que sucedió la dificultad y esto es lo que está haciendo que se haya desarrollado el diagnóstico, ¿verdad, doctor? Es más o menos a grandes Sí, rasgos. ¿Sí? sí, de acuerdo. 2 minutos más para decir que desde el punto de vista Un de minuto más, doctor. consulta, desde el punto de vista clínico, y creo que pues todos los compañeros estarán de acuerdo, si hay un tema difícil para nosotros es el déficit de atención con hiperactividad. Parecerá muy fácil, pero personalmente a veces me queda más fácil manejar un chico con epilepsia que con déficit de atención, y me refiero no a manejarlo desde el punto de vista como médico, sino desde el punto de vista social, la connotación que tiene el hacer un diagnóstico con déficit de atención, para mal o para bien, o no hacerlo y que el chico realmente tenga un déficit de atención, es muy complejo. Es más fácil explicar cuando uno tiene una resonancia, cuando tiene uno un electroencefalograma y puede decir, miren, aquí en esta parte hay un daño, que cuando uno tiene una alteración en el funcionamiento o en la maduración de un chico que además, como muchos de los chicos que tienen déficit de atención con hiperactividad, son inteligentes, eficientes en muchas áreas, pero obviamente fracasan y fallan en otras. Entonces, es como vender un intangible, y eso es lo que socialmente a veces es muy complejo, y creo que eso ha sido uno de los factores o es uno de los factores que más dificulta a veces el tratamiento y el buen manejo de la interacción médicos, grupo terapéutico, familia, colegio y sociedad. Engranar todo eso a veces es complejo. Bueno, estamos recibiendo muchísimas preguntas, parece que el tema es de gran interés, o sea, tenemos bastantes personas conectadas. La última vez que estaba mirando, estaba viendo 122 personas conectadas y ya tenemos varias preguntas en línea. Vamos a darle entonces la palabra a Katherine, que nos aclare un poquito en ese imaginario que tienen las personas, en que ese niño con déficit de atención es porque no lo han sabido criar en su casa. ¿Sí? Que esa es la causa del diagnóstico, o que precisamente, como lo estaba explicando Orlando, el entorno social es lo que está causando que el niño tenga un déficit de atención. En la experiencia que tú tienes en la parte clínica, sí podemos asegurar eso, que la causa es que yo no estoy sabiendo cómo criar a mi hijo. Bueno, yo creo que ahí el doctor Orlando ya nos dio también un poquito la respuesta, ¿cierto? De una forma muy clara, al estar hablándonos de que a nivel cerebral realmente algo no funciona igual, ¿cierto? A como funciona en otros niños, pues estamos entendiendo que realmente el déficit de atención no corresponde a un mal manejo de los padres, ¿cierto? O a una condición exclusivamente psicológica emocional. Ahora, eso no quiere decir que su ambiente, que sus dinámicas familiares, que sus pautas de crianza no vengan de pronto a afectarnos de forma negativa el diagnóstico, sus síntomas. Sí puede pasar, ¿cierto? Pero a nivel de causa, realmente no podemos decir que es que la mamá lo manejó mal y por eso me dio TDAH, ¿cierto? Sino que realmente hay una implicación, ¿cierto? Más allá. Muchísimas gracias, Catherine. Doctora Mónica, aquí nos llega una pregunta que dice que por qué los niños que tienen diagnóstico de déficit de atención tienen tantos problemas con el proceso de aprendizaje o con el buen desempeño del proceso de lectoescritura. Doc Mónica, active su micrófono, por favor. Y cuando estamos hablando de dificultades atencionales, como
lo plantea el doctor Carreño y el doctor Hernán, estamos hablando de que hay sistemas cerebrales implicados. El proceso atencional tiene una red cerebral establecida que tiene muchos componentes y dentro de esos componentes encontramos áreas posteriores del cerebro que son muy importantes en los procesos de análisis y síntesis de la información. Esas áreas son fundamentales para todo lo que implica el manejo visoespacial, es decir, todo lo que es la direccionalidad en la escritura, el manejo del renglón, la separación de las palabras, la capacidad de establecer diferencias entre letras, por ejemplo, la B y la D, la P y la Q, la capacidad que tiene ese cerebro de ir formando la imagen de las letras y de las palabras, y esa formación implica una integración de procesos fonológicos. Se nos quedó la conexión con la doctora Mónica. Vamos a retomar con otra pregunta mientras que logramos establecer otra vez la conexión con la Claudia, doctora Mónica. Sí, doc. yo quería anotar una cosita hablando como psiquiatra, y es que el niño tenga déficit de atención no quiere decir que sea necio, ni que sea desobediente, porque ahí hay un factor que genera alguna dificultad, y es el hecho de que creemos que todo niño necio tiene un déficit de atención. No, el niño con déficit de atención es distraído, es inquieto y puede ser impulsivo. La necedad y el ser desobediente y el no hacer caso y el contestarle feo a la mamá no es inherente a tener déficit de atención. Eso es otro trastorno que se llama trastorno oposicionista desafiante, que el trastorno oposicionista desafiante no necesariamente viene con el déficit de atención, pueden estar separados. Hay niños que tienen solo trastorno oposicionista y ese sí está muy asociado a dificultades de normas. Entonces el papá dice sí, la mamá dice no, la mamá dice no, la abuelita dice sí, y el muchachito entonces empieza a generar un conflicto para salirse con la suya y hacer lo que quiere. Ahí sí hay una razón clarísima que es del entorno donde se vive. En cambio, el déficit de atención, que es ser distraído, yo les digo a las mamás en paisa sencillo, que sea elevado es déficit de atención y que sea inquieto, pero que sea groserito y desobediente, eso se llama trastorno oposicionista. El déficit de atención, como le dijo el doctor Carreño, tiene origen básicamente neurobiológico y era lo que estaba explicando la doctora Mónica. Hay unos procesos en la corteza frontal, en la parte de adelante del cerebro, que no están funcionando bien y que hacen que yo no me concentre. Pero el ser desobediente no es propio del déficit de atención, es propio de otra cosa que obedece más a la forma como nosotros estamos educando a los muchachos. Entonces yo quería hacer ese paréntesis de pronto un poquito largo, mientras Mónica volvía para que nos siga ilustrando tan maravillosamente como siempre lo hace ella, para una dudita que a veces los papás tienen. Pero ¿por qué mi niño es necio? ¿Es por hiperactivo? ¿O la hiperactividad tiene que ver con otra cosa? Entonces, cuando el niño es necio y distraído, cuando tiene las dos cosas, tenemos dos diagnósticos distintos, déficit de atención y trastorno oposicionista, y se tratan distintos. Gracias. Ahorita les retomo eso que usted está diciendo porque va muy enganchado a una preocupación que es a lo que yo creo que más le tiene temor la comunidad en general. Comunidad en general, los padres que tienen chicos con diagnóstico de déficit de atención, los docentes que tienen que manejarlos en la escuela, la familia extensa que tiene que tratar también con el pequeñito y es precisamente el manejo de la medicación. Pero ahorita entonces enganchamos esa pregunta porque tiene que ver mucho tanto con la dificultad en comportamiento como con la necesidad de poder desarrollar aprendizajes propios de cada una de las edades en las que se va desarrollando el pequeñito. Entonces, vamos a retomar con la doctora Mónica que nos explicaba entonces el por qué se afecta tanto el proceso de la lectoescritura cuando un niño tiene un TDAH como diagnóstico. Bueno, pido disculpas, se sale de las manos a veces el tema de conexión. Bueno, como les explicaba, incluso hay una alta vulnerabilidad cuando yo tengo un TDAH de desarrollar otros trastornos asociados. Uno de ellos era el que estaba explicando ahora el doctor Hernán. Y dentro de ellos están los trastornos específicos del aprendizaje. ¿Por qué? Porque para yo poder aprender necesito mantener un nivel atencional óptimo
para que pueda ingresar esa información y pueda ser analizada. Cuando tengo un déficit de atención, esas dificultades de las que estamos hablando implican que ese mantenimiento atencional se cae. Es así como nos pasa con esta conectividad, igual le pasa al niño que tiene déficit de atención. Ese tono atencional se está cayendo y está fluctuando de forma permanente. Y eso hace que el niño no logre recibir toda la información y sea lento en muchas de las actividades. Por eso comete tantos errores por descuido, que es una de los aspectos que más reportan los papás en la consulta, es que en el examen, perdió el examen porque se le olvidó que le prestaron, se le olvidó que llevaba, leyó mal la palabra, omitió un signo, cambió un signo de forma inadecuada, o en su impulsividad, que es otro de los componentes de los síntomas, no logra hacer procesos de comprensión lectora adecuados, lee muy rápido y entonces hace lectura adivinatoria y en esa impulsividad, como no hay una buena planificación, no hay una buena verificación de la información, pues aparecen muchos errores que pueden verse reflejados en una dificultad en lectura, escritura y cálculo. Muchísimas gracias, Doc. Aquí tenemos varias preguntas que están llegando precisamente asociadas con lo que les estaba adelantando hace un momento. A través de Andrea Arbeláez, Carolina Adarve, de pronto también Vicky Galvez y otras que nos habían llegado previamente, todas hacen la misma pregunta. ¿Todo niño con trastorno de déficit de atención debe ser medicado? ¿Solamente la medicación es como la herramienta principal o lo que mejor da resultado precisamente en el proceso de rehabilitación de estos chicos? La pregunta va para los dos médicos específicamente. ¿Quién quiere tomar? Doctor Hernández, por favor. Bueno, gracias, doctor Carreño. Entonces, la idea es que tenemos un chico que es más distraído de lo normal, más inquieto de lo normal y más impulsivo de lo normal, o una de las tres por aparte. Listo. Eso de que ya sea más de lo normal quiere decir que le está generando problemas. Entonces, si atrasa más de lo normal, no aprende tan rápido como los otros, aunque la inteligencia, como decía el doctor Carreño, está intacta. Porque para hacer el diagnóstico de un déficit de atención, los niños tienen una inteligencia normal. El problema es que si yo soy muy inteligente, pero no me concentro, eso hace que no sea productivo. Y muchos niños pasan sin que se les note el déficit de atención hasta quinto, sexto, porque son muy pilositos y logran cogerla en el aire, pero llegan a quinto, sexto, donde ya no es suficiente con ser pilosos, sino que también hay que concentrarse y bajan académicamente. Entonces, la respuesta es sencilla. ¿Cuáles se medican y cuáles no? Primero, dividamos en tres niveles de severidad. Hay casos leves, más o menos distraídos, esos no se medican. Hay casos moderados donde ya está teniendo problemas, ahí hay una duda. La mitad se medica, la mitad no se medica. Y hay casos severos donde el muchacho ya ha tenido lesiones físicas por inquieto o ha perdido años o el no atender en el colegio está afectando muy gravemente su rendimiento académico o lo está deprimiendo o le está haciendo coger pereza al colegio, lo que llamamos fobia escolar. Ahí hay que tratarlo siempre con medicación. Ahora, antes de iniciar medicación, lo que se sugiere es primero agotar lo que se llaman medidas no farmacológicas. Y ahí las doctoras neuropsicólogas nos van a ayudar mucho porque hay formas de hacer como un entrenamiento para que mi concentración mejore. Se hace un tiempo prudencial. La doctora Mónica ahorita nos va a explicar mejor eso. Si después de ese tiempo prudencial no funciona, entonces ya pasa al grupo moderado que sí requiere medicación. Ahora, el problema es que a los especialistas como el doctor Carreño o a mí, casi siempre nos llegan chicos que ya han sido evaluados por psicología. Psicología ha intentado estrategias no farmacológicas y usualmente deben ser medicados. Esa medicación que busca despertar el cerebro, no doparlo. Hay una foto muy bonita que yo les muestro a los pacientes que se llama por PET, donde muestran el cerebro de los que son distraídos más apagado. No es que no tengan buen cerebro, el cerebro está perfecto, pero las zonas que tienen que ver con la concentración no están bien prendidas. Entonces, el medicamento que hace, prende esas zonas del cerebro para que duren concentrados mínimo media hora. El problema es que estos chicos se concentran 5 minutos y a los 5 minutos están aburridos. ¿Y qué hace uno cuando aburre? Se mueve y se pone a hacer cosas. Entonces, el medicamento lo que busca es prender ese cerebro para que yo me pueda concentrar. Entonces, la respuesta mía, para darle paso al doctor Carreño, que nos va a profundizar con seguridad mejor todo, es que los casos leves no se medican,
los casos moderados, la mitad sí, la mitad no, los casos severos siempre se medican. Y que dependiendo de esa severidad, yo puedo intentar primero medidas no farmacológicas antes de medicar y después ya decido la medicación. Pero lo recomendable es combinar las medidas no farmacológicas con las farmacológicas, porque si no, nos quedamos a medias. Doctor Carreño. Gracias. Mire, yo retomo mi comentario y mi preocupación en cuanto a que este tema para nosotros es más complejo que muchos de los que vemos en consulta. Por varias razones. Una razón importante es los mitos que generan el desconocimiento, no solamente sobre la medicación. ¿Sí? Todos quisiéramos en la vida tomar una sola pastillita para nada, ni para la hipertensión, ni para la diabetes, para nada. No quisiéramos. Pero la realidad de la vida es otra. A diferentes edades, con diferentes circunstancias, pero todos hemos tenido que tomar algún tratamiento para algo y lo tendremos que volver a hacer. Pero el tema de la medicación en los chicos con déficit de atención, en las personas, hago nuevamente énfasis en que esto no tiene ninguna edad, pero es más frecuente y más impactante en los niños y en los adolescentes. El tema de la medicación conlleva unos mitos de dopaje, como dice el doctor Hernán, como si estuviéramos pretendiendo doparlos. Yo siempre le digo a los papás que la pregunta que uno debería hacerle al médico siempre que va a iniciar un tratamiento sobre cualquier cosa es: ¿qué haría usted si fuera su hijo, su papá, su hermano, su esposa, etcétera? Porque ahí es cuando uno se pone en los zapatos de la otra persona y elige siempre la mejor alternativa. Entonces, cuando medicamos o cuando proponemos un tratamiento de medicación con un chico, es porque vemos que la calidad de vida de ese niño se está afectando de manera importante. Ahora, la pregunta es, ¿qué llamamos calidad de vida? Porque los niños con déficit de atención con hiperactividad generalmente cuando llegan a nuestra consulta llevan años de estar fracasando socialmente, fracasando escolarmente, con múltiple cantidad de castigos. Son el chico castigado todos los días, en donde en lugar de estar en clases de fútbol, que es lo que más le gusta, está en clases extras de matemáticas, de física, de inglés, de todo, porque como ahí es donde le está yendo mal, pensamos que retacando a punta de clases vamos a mejorar la situación. Ojo, si tengo un déficit de atención, si ya sé que lo tengo, la medicación me puede ayudar de manera muy importante. Otra cosa bien importante para finalizar es que los estudios son muy claros. ¿Yo qué quiero? Quiero mejorar un poco, mejorar bastante o mejorar lo más que pueda. En ese orden de ideas yo tengo solamente manejo de terapias, solamente manejo con medicación o un manejo multimodal, que es lo que llamamos, y es trabajar, si necesito, con medicación, con el apoyo del equipo de terapias, con el apoyo de los profesores, porque es importante que los profesores y la familia aprendan o aprendamos a manejar este chico y a entenderlo. Nada sacamos con una muy buena respuesta de medicación si no tenemos método en el colegio y en la casa, porque esta es una situación del niño, del joven o del adulto en cualquier parte. Si es un adulto con déficit de atención con hiperactividad, el problema no es exclusivamente en su trabajo, el problema se da en su trabajo, en su hogar, con su familia, en sus ambientes sociales, es él en cualquier parte. Es más, si en algún momento le llega a uno el niño o los padres o Creo que perdimos al doctor Carreño, solamente mientras se conecta, si quieren yo les complemento de pronto hacia dónde iba. Entonces, listo. La idea es que cada paciente se tiene que individualizar. O sea, no hay como una fórmula mágica que le funcione a todos. Incluso el hecho de hacer farmacoterapia más
terapia cognitiva conductual o rehabilitación neuropsicológica. No siempre. Hay pacientes que uno dice, con la medicación es suficiente, otros, con las terapias es suficiente. Y hay que entender que el paciente nunca viene solo con su déficit de atención, viene con unas dificultades de pautas de crianza, con unas dificultades de un método de estudio. De pronto el colegio en el que está estudiando no es el colegio para él. De pronto ese niño tiene una problemática familiar, que es lo que uno más ve en psiquiatría, desgraciadamente, un papá ausente, una mamá que está angustiada, una familia que opina y opina y no dejan hacer nada. Entonces, si no tenemos en cuenta todo ese entorno del paciente, el paciente se va a quedar sin el tratamiento adecuado. No tratamos patologías, no tratamos enfermedades, sino personas con dificultades específicas. Y de ahí es tan importante conocer bien la historia del paciente y que los pacientes confíen y sus familias confíen en lo que la psicóloga, la neuropsicóloga, la terapeuta ocupacional, el neuropediatra y el psiquiatra estén haciendo. Doctor Carreño, estaba hablando acerca de que hay que individualizar el tratamiento porque cada paciente es un mundo diferente y lo que le funciona a uno no le funciona a todos. No tenemos un sello que dice estratera o ritalina o terapias. No, cada niño tiene unas dificultades específicas que tenemos que afrontar lo mejor que podamos y que el equipo tiene que ser entre papás, especialistas, educadores, todos trabajando juntos y no diciendo, por ejemplo, no, yo no me le mido a esto porque no quiero, no. Si es lo que la evidencia muestra que ayuda, pues démosle una oportunidad a ver cómo nos va. Lo importante es que el niño mejore su calidad de vida. Siga, doctor, qué pena. De acuerdo, no. Una última para terminar, y es que si la persona le cuenta a uno, es que yo solamente me distraigo o mi hijo solamente se distrae en el colegio, pero en la casa no, o el comportamiento es impulsivo, hiperactivo, no me hace caso en la casa, y uno les pregunta, ¿y en el colegio? No, en el colegio no hay quejas. Inmediatamente uno duda del diagnóstico. Realmente difícilmente es una persona con un déficit de atención con hiperactividad si los síntomas o las características se presentan en un solo ambiente. Eso es importante. Y lo que dice Hernán es cierto, o sea, hay que individualizar todos los casos, no solamente en el diagnóstico, sino en el manejo. El hijo de uno no es igual que el hijo del vecino. Hay unas situaciones sociales, ambientales muy, muy diferentes. Entonces es importante individualizar. Parte precisamente de lo que estaba diciendo ahorita el doctor Hernán y el doctor Carreño tiene que ver mucho con una pregunta que nos hacen dos personas, pero quiero leer un momento algo que nos coloca aquí Vicky Galvez, que dice: la alimentación sana juega un papel importante para mí, no podemos aportar más factores externos, hay muchas cosas que debemos ajustar para lograr un manejo acertado, y lo hablo desde la perspectiva de madre. Precisamente lo que acaban de decir ellos dos es que una de las cosas que todos tenemos que tener en cuenta es que el manejo del niño con déficit de atención, con o sin hiperactividad, es un trabajo de grupo, es un trabajo de equipo en donde tiene que intervenir la casa, en pautas de crianza, en un entorno saludable, en una serie de hábitos y rutinas que tienen que ayudarle precisamente al niño a desarrollar, sumado con unas estrategias que tienen que llevarse a colegio y que tienen que manejarse en el entorno. Y en el caso, como nos estaban explicando ellos, si es necesario, siempre nosotros como equipo somos respetuosos, pero siempre estamos mostrando precisamente que en el momento de que sea necesario tener en cuenta el manejo de una medicación, como familia tengan una apertura y traten de comprender cuál va a ser el beneficio que tiene precisamente la medicación en el manejo de mejores desarrollos de ese chiquito. La pregunta que nos hacen Lorena Calvo y Margarita Lozano tiene que ver con ¿y cómo hacemos con el colegio? ¿Cómo hacemos para que muchos de los docentes de estos niños comprendan que el diagnóstico hace que el comportamiento y la forma de aprender de los niños sea diferente? Esta es una pregunta que creo que podemos abordar desde dos lados, y es cuál es la experiencia que tienen la psicóloga Catherine y la doctora Mónica Gómez en cada uno de los ambientes, porque uno tiene que ver con la parte comportamental, que muchas veces cuando uno está trabajando directamente con el colegio es lo que a veces más los preocupa. Ese es el niño que no se aguantan los compañeros, que no se aguantan los profesores, y no se aguantan es palabras literales que nos dicen ellos, no lo estoy diciendo de una manera peyorativa.
porque muchas veces dejan esa parte de aprendizaje de lado. Entonces, ¿cuál es la experiencia que tiene que ver precisamente desde el punto de vista de psicología para ese manejo comportamental y cómo de todas maneras también no podemos obviar precisamente la intervención que hay que hacer con el proceso de aprendizaje de ese chiquito? Entonces, le doy la palabra a Katherine para que nos cuente un poco cómo es la experiencia y cuál es la necesidad que tú ves precisamente de que el colegio se involucre en el trabajo de apoyo escolar. Bueno, precisamente como lo veníamos hablando ahorita, los doctores, esto es un trabajo, pues yo digo que de tres, lo divido en tres, ¿cierto? Tenemos la casa, tenemos el colegio y tenemos el grupo de profesionales que hace el apoyo, ¿cierto? Si yo estoy poniendo mi conocimiento, si los doctores ponen su conocimiento, pero en la casa la mamá, el papá no nos sigue las recomendaciones, no hacemos nada. Si nosotros en la casa trabajamos, nosotros trabajamos, pero el colegio no nos apoya, también nos lo dificulta mucho, ¿cierto? En la experiencia que me he ido encontrando, lastimosamente, muy poco apoyo de los colegios, ¿cierto? A veces los colegios no están preparados para enfrentar este tipo de diagnósticos, pero también me he encontrado con profes que no saben hacerlo, ¿cierto? Entonces, a veces el apoyo ha sido cómo le puedo mandar unas recomendaciones al profe, ¿cierto? ¿Cómo le puedo recomendar que hagamos ese manejo? Son muchas las estrategias que nosotros podemos implementar, no solo desde malla curricular, sino también desde lo comportamental, desde cómo puedo manejar unas conductas de un niño que está siendo impulsivo, ¿cierto? Que está siendo hiperactivo. Entonces, hay muchas estrategias que nosotros vamos aplicando, que los vamos aplicando en compañía de los papás y que lo que buscamos es que el colegio pueda integrarse porque hay muy buena respuesta. O sea, realmente cuando yo a un niño le enseño que cuando está, no sé, por ejemplo, con una conducta de su necesidad de estar moviéndose, ¿cierto? Entonces la profe entiende que hay una pausa activa que se le puede dar en ese momento para que él se regule un poquito, tiene una buena respuesta, ¿cierto? Entonces hay muy buenas estrategias que yo sé que si las hacemos en conjunto, tienen, digamos que la experiencia nos ha mostrado que el impacto es muy positivo. Lo importante es que el papá, ¿cierto?, esté en la posición de voy y le digo al profe, ¿cierto? Pues digamos que los docentes tienen mucho trabajo, eso no se pasa por alto. Entonces, cuando el papá está ahí, en qué te ayudo, cómo te colaboro, realmente la adaptación de este chiquito es muy buena, ¿cierto? Y logramos que sus compañeros aprendan a relacionarse con él, que la profe aprenda a hacer el manejo de todas esas situaciones. Para complementar lo que dice Katherine, en el caso de neuropsicología es supremamente importante el apoyo. ¿Qué tenemos que hacer? Empezar a trabajar en la sensibilización de esos profes, tratar de establecer comunicación, porque los niños con déficit de atención requieren muchos ajustes curriculares, más que curriculares, metodológicos y de evaluación, que permitan que esa no genere tanto impacto en su proceso de aprendizaje por los tiempos cortos de mantenimiento atencional, por los errores que cometen por instituciones educativas que colaboran enormemente y docentes muy interesados, y en eso coincido completamente con Katherine. A veces los docentes no saben cómo, porque no entienden bien en qué consiste y cuáles son las dificultades que se presentan en estos chiquitos. Aparecen muchos mitos y muchos estereotipos frente al comportamiento del niño con déficit de atención, donde creen que a veces es por pereza, porque son maleducados, porque no quieren. A veces incluso esos comportamientos de inatención son tildados los opositores y no se logra hacer como muy bien esa diferenciación. Entonces, y segundo, las instituciones educativas siempre tienen unos conductos regulares. Entonces, otro de los errores que he encontrado es que a veces los papás dejan todo solo en el docente y cuando no encuentran esa respuesta ya se dan por vencidos. Hay que empezar a escalar esos conductos regulares en la institución educativa. Usualmente hay un coordinador, usualmente hay una oficina de psicología, hay una aula de apoyo soportando estos procesos, y hay que tocar esas puertas para solicitar como ese proceso de ajustes como tal. Incluso hay un comité de evaluación que puede también hacer algunas solicitudes. Obviamente esas solicitudes deben venir del equipo interdisciplinario que esté trabajando con el paciente, no pueden venir del padre de familia.
El padre de familia es el mediatizador y es el puente para que ese equipo interdisciplinario se comunique con el colegio y puedan orientar y dirigir el manejo del niño. Doctora Mónica, incluso a mí me parece que llevamos muchísimos años precisamente hablando de el déficit de atención, de lo que significa, de cuáles son las manifestaciones, de cuáles son las diversas estrategias, y a veces algunos colegios en los cuales uno sabe que ciertos docentes han recibido precisamente información o incluso capacitación de cómo abordar esto. La experiencia a usted le ha demostrado que ¿ya está todo dicho a nivel educativo o todavía nos hace falta avanzar muchísimo ahí en donde cada docente de verdad tiene que recordar que precisamente el éxito escolar es una gran parte en el desarrollo de un adolescente o de un niño o de un adolescente y que eso va a impactar de manera importante la calidad de vida y que su trabajo dentro de este equipo interdisciplinario es absolutamente indispensable? Yo creo que no se ha dicho todo, porque uno de los problemas que tenemos para esos ajustes es que seguimos con prácticas educativas muy tradicionales que no permiten esa flexibilidad y un poquito la innovación dentro del aula de clase. Si lográramos impactar un poquito más esa práctica pedagógica, si lográramos entender que las prácticas pedagógicas realmente inclusivas son absolutamente flexibles y parten de la diferencia, así como el doctor Hernán lo decía, nosotros no tratamos un déficit de atención, tratamos una persona que tiene unas características individuales, lo mismo pasa dentro del aula de clase. Si lográramos trabajar esto dentro del escenario educativo y flexibilizar un poco, tendríamos avances y tendríamos un eco mayor. Entonces, seguimos tratando de abordar los niños con recomendaciones muy específicas basadas en modelos tradicionales de hace muchos años. Y tenemos que empezar a pensar esa aula de clase de una manera diferente. Lastimosamente, el ministerio todavía no ha llegado a impactar de una manera importante, sobre todo la población con déficit de atención. Tenemos un avance y es un decreto que sale en 2017 del Ministerio de Educación, que es el decreto que reglamenta la inclusión escolar y que reglamenta que ya las instituciones educativas, tanto públicas como privadas, deben implementar algo que se llama el Plan Individualizado de Ajustes Razonables. Y es un currículo, una propuesta de acompañamiento pedagógica un poco más flexible de acuerdo a las necesidades del alumno, pero está diseñada sobre todo para población con diagnóstico de discapacidad. Aún el déficit de atención no entra como tal dentro de esa reglamentación. Sin embargo, adicional a eso tenemos otros decretos y tenemos otras leyes que nos hablan que la escuela es corresponsable en el proceso de formación del estudiante, así como la familia tiene una responsabilidad, la escuela también tiene una corresponsabilidad y en esa corresponsabilidad debe garantizarle todos los derechos para que ellos puedan acceder a una educación adecuada. Entonces ahí ya empezamos a tener un poco de soporte legal para ayudarnos también en esa apertura que tenemos que empezar a hacer para un ejercicio realmente inclusivo. Importantísima esa parte, me parece. Nos han llegado muchas preguntas y voy a tratar pues como de irlas agrupando porque ya es poco el tiempo que nos queda. El mito, volvemos al gran mito del manejo de la medicación. Es cierto, doctor Giraldo, doctor Carreño, que el niño que toma medicación durante mucho tiempo en la primera infancia y hasta la adolescencia, luego va a estar más predispuesto al consumo de sustancias psicoactivas. Doctor Giraldo, cuéntenos. Bueno, esa pregunta es súper interesante. Primero, la medicación que se utiliza para el déficit de atención no es adictiva. Eso es lo primero. No los va a enviciar. Y se los voy a contestar en paisa. Si yo tengo un déficit de atención y no me hallo y estoy a toda hora moviéndome y mirando todo lo que hay, empiezo a buscar cosas en la calle que me bajen ese acelere. Entonces, los estudios muestran que los niños con déficit de atención sin tratamiento tienen 10 veces más riesgo de consumo de sustancias. Y los estudios también muestran que los niños que reciben adecuadamente el tratamiento disminuye sustancialmente la posibilidad de consumir sustancias. Entonces, no es la Ritalina la que predispone a que yo termine consumiendo sustancias porque tenía un déficit de atención. Incluso la Ritalina o la Stratera o la clonidina, lo que sea que de pronto me mediquen si es necesario medicarme, me protege del riesgo de terminar consumiendo sustancias. Al contrario,
es el déficit de atención el que me lleva a un mayor riesgo de consumir sustancias. En un estudio que hicimos en la cárcel de menores con el doctor David Pineda, el doctor Francisco Lopera y la doctora Isabel Cristina de la Universidad San Buenaventura, encontramos como factores de riesgo para terminar consumiendo sustancias el déficit de atención sin tratamiento. Entonces, muchos escuchan la historia, pero es que un primito tomó Ritalina un año cuando tenía 7 años y cuando grande terminó consumiendo vicio. El problema fue que no siguió la Ritalina, el problema fue que el tratamiento se detuvo. No fue haberla tomado, sino al contrario, el haber interrumpido el tratamiento. Entonces, es realmente un mito. No sé qué dice el doctor Carreño. No, tengo muy poco por complementarte, Hernán. Ya lo dijiste todo. Desafortunadamente, el tema en general del TDAH y específicamente de medicación es más de ignorancia y de miedos que de realidades. Primero, estamos hablando de una medicación. Como cualquier medicación, no le va a servir a todos. Segundo, a unos les puede caer mal. Y realmente es igual como si uno estuviera tomando una medicación para cualquier otra condición. Si me hace daño, la quito. Mi médico me la quita y me pone otra y busca otra alternativa. El error es si la medicación que estoy tomando me da mucho sueño, me impide buen rendimiento, me baja o me afecta mi calidad de vida, hombre, ¿para qué la continuamos? El objetivo es que esté mejor, no que esté peor, ¿sí? Pero eso no significa que la medicación sea mala, significa que a mí esa medicación no me funcionó. Primero. Segundo, el punto tal vez más importante en cuanto al consumo, y amplío lo que dijo Hernán, las personas, sobre todo los adolescentes, con TDAH de predominio hiperactivo, impulsivo, sin tratamiento, no solamente tienen 10 veces más riesgo de adicciones o de consumo de sustancias, tienen más riesgo de embarazo en adolescentes si es niña, tienen más riesgo de problemas delincuenciales, tienen más riesgo de depresión y de suicidio, y tienen 10 veces más riesgo de problemas de tipo social. Todo lo que vemos muy frecuentemente en nuestro medio y nuestra comunidad. El problema es que arrancamos muy bien con el chico a los 8, 9 años, le va muy bien, toma la medicación 3 años, como va muy bien, a alguien se le ocurre quitarle la medicación. En la época en que mayor riesgo empieza a tener, y es entrando en la preadolescencia y la adolescencia, en donde por naturaleza el adolescente es impulsivo, por naturaleza busca el peligro, por naturaleza tiene unos ciertos comportamientos que si adicionalmente tiene un déficit de atención de predominio hiperactivo, pues va a ser caldo de cultivo y muy fácilmente va a caer en todas estas situaciones. El error no es darla, el error es cuánto tiempo y cuándo la suspendo, ¿sí? Y es exactamente igual para los adultos. Hace 5 años o 10 años, Hernán, hablábamos de que los adultos era más o menos el 10% de las personas que tenían TDAH en la infancia o la adolescencia, llegaban al 10% adultos con lo mismo. Hoy sabemos que es el 70%. Y es que a mí no se me quita el déficit de atención con hiperactividad, me cambian las características, yo me adapto, ya no estoy en mi colegio obligado a hacer lo que no me gusta, en la vida ya me ubiqué probablemente, pero también estamos llenos y conocemos muchos ejemplos de la persona adulta que ha fracasado, lo echan de todos los puestos, se enfrenta con todos los jefes, no llega al trabajo, programa 2 y 3 citas a la misma hora. Eso es una calidad de vida absolutamente comprometida precisamente por lo mismo. Entonces, hay que individualizar, como dice Hernán, hay que perderle el miedo y el mito a las medicaciones. Son un apoyo, una ayuda, a veces nos sirven, a veces no nos sirven y no las tenemos que continuar, buscamos otra alternativa, pero la gran mayoría de lo que escuchamos, y específicamente, para cerrar aquí, muy importante, el tema de las adicciones es un mito, es totalmente falso y eso está demostrado. Más riesgo tiene el que no está en tratamiento y llega a la adolescencia que el que está en tratamiento en la adolescencia. Una siguiente pregunta que nos la puede responder Catherine, y es precisamente déficit de atención en tiempos de aislamiento. Pero antes, un cierre pequeñito, y es una pregunta muy puntual. Estamos de acuerdo, y cuando digo estamos es el doctor Giraldo, el doctor Carreño, sobre el manejo de la medicación de febrero a finales de mayo y pare en época de vacaciones y vuelve y retómala en junio, julio, en julio cuando volvemos otra vez al ambiente escolar.
Pues dale vos, Orlando, primero, dale, ¿vos qué opinas? Volvemos a lo mismo, hay que individualizar primero que todo. Hay casos, hay excepciones, pero vamos a hablar de reglas en general. A nadie se le ocurre tomar el tratamiento para el hipotiroidismo de lunes a viernes y suspenderlo el fin de semana, o el de la diabetes de lunes a viernes el fin de semana. Pero obvio, si yo tengo un déficit de atención con hiperactividad y estoy en la casa sin hacer absolutamente nada y voy a estar amarrado y encerrado, probablemente no la voy a necesitar. Pongo un ejemplo extremo y para ponerle un toque como de humor al tema. La realidad es que yo necesito mi atención todo el tiempo. Ojo, el niño no necesariamente, y es un tema importante, yo no necesito concentración en mi colegio. Si yo salgo a jugar con mis amigos o estoy jugando con mis amigos cartas, yo necesito la concentración y a mí no me va a gustar perder siempre. Entonces, es un error el suspenderla. Habrá casos muy específicos en donde uno entra a negociar y los hemos tenido todos, creo que el doctor Hernán también, el niño que es futbolista y cuando no toma la medicación pues es más impulsivo, más acelerado, se cae y se levanta, vuelve y impulsa y entonces el entrenador le dice a uno, venga, hoy no se la tome que hoy tenemos el partido clave y ese muchacho sin medicación juega mejor. Hombre, si juega mejor y está jugando fútbol, pues negociemos porque el tema y es que hay una pregunta de Ana María L que quisiera responderla y aquí es donde me voy a brincar a decir, ojo, nadie ha dicho que la persona con déficit de atención con hiperactividad sea un fracasado siempre. Al contrario, estamos llenos en la historia de personas con déficit de atención con hiperactividad que han sido supremamente exitosos y los tenemos. El fundador de Facebook, el fundador de Google, el fundador de Microsoft, Elon Musk, todos ellos han sido en el deporte, George Hamilton, medallistas olímpicos que toman incluso medicación y saben que son muy exitosos. No vamos a, tenemos que quitarle el rótulo, la etiqueta a la persona, al chico con déficit de atención como una persona que fracasa. Al contrario, muchas veces, como lo decía la doctora Mónica, la falla está en nosotros, en el sistema educativo, en cómo lo estamos manejando, pero con mucha frecuencia, esa hiperactividad, esa impulsividad bien manejado puede ser más benéfico que malo. Depende del contexto en el que me mueva y simplemente quería tocar esa pregunta que me parecía muy importante porque siempre es más fácil echarle la culpa al niño de los fracasos y no del entorno que puede estar complicando las cosas. Acordémonos de Thomas Alva Edison. Acordémonos de Michael Phelps, campeón mundial olímpico de natación. En los dos casos, sus maestros les dijeron lo mismo a las mamás. No sirven para Mucha nada. gente que logró salir adelante y tenía déficit de atención. Y para contarles a los papás que incluso la profesión uno la escoge dependiendo de las cosas que uno tenga. Entonces, generalmente los niños con déficit de atención terminan o de ingenieros o de trabajos que impliquen moverse por ahí. Los obsesivo-compulsivos terminamos de médicos, generalmente neuropediatras, porque son así juiciosos, cumpliditos del deber, correctos, y gracias a Dios que ellos son los que estudian neuropediatría, porque imagínense donde nos manden la dosis que no es de tegretol o de esas cosas. Entonces, lo que el doctor decía es que no hay no podemos catalogarlo como, le va a ir mal en la vida porque el déficit de atención le va a estorbar. No necesariamente. Antes puede ser un impulso para ciertas labores donde se necesita cierto nivel de actividad. Y de ahí que es importante tener presente el tratamiento siempre. Yo quería anotar algo a lo que Orlando decía sobre el fútbol. Pelé decía que el mejor jugador no es el que corre por toda la cancha, es el que sabe dónde tiene que estar. Entonces, hay chicos que necesitan no tomarse la medicación para que les vaya bien, pero otros me dicen que mejoran su fútbol cuando la están tomando, porque eso hace que estén más pilositos en la jugada. Dale, Orlando. No, de acuerdo, ¿no? Ya cerramos ahí. Tenemos una siguiente pregunta y es una pregunta que pues obviamente es muy difícil de contestar en un tiempo tan reducido como el que tenemos. Ya tenemos que ir cerrando precisamente, ya se nos está acabando el tiempo, pero que es precisamente, yo creo que la queja generalizada que estamos recibiendo las personas que estamos trabajando con niños con déficit de atención. Y es que en este tiempo de pandemia, en este tiempo de aislamiento social, en una época en la que
precisamente los estudiantes con ese diagnóstico perdieron la posibilidad de desplazarse hasta sus colegios, de tener otros entornos y otras vivencias que les facilitara la regulación de sus conductas, la generación de unas estrategias de autorregulación precisamente para ser mucho más eficientes en procesos de aprendizaje, pues está absolutamente disparado la dificultad y se está viendo a través de los problemas de comportamiento. Nos dice, por ejemplo, Lorena Carbo, en este tiempo de pandemia el manejo con estos niños diagnosticados es muy complicado. Mi hijo está colapsado ya, se mueve, brinca por toda la casa y en la noche no duerme casi nada, se mueve de un lado al otro. O sea, yo creo que esta es una pregunta que da para que todos podamos inclusive dar la opinión para ir también haciendo el cierre, pero que se la doy inicialmente precisamente a Catherine para que nos hable de cuánto está afectando la parte comportamental este tiempo de aislamiento y que nos dé algunos tips que puedan de pronto tomarse de manera general, porque como lo hemos visto a través de todo el encuentro, pues cada caso es individual, o sea, cada caso merece un análisis y unas estrategias muy dirigidas a ese niño y a ese entorno y a esa familia. Pero como qué cosas podríamos tener nosotros de generalidad que nos puedan servir para manejar precisamente a estos niños y a estos adolescentes en casa. Uy, bueno, pero esa pregunta sí es un poco compleja, ¿cierto? Porque estamos en un tiempo que muchos no hemos vivido, ¿cierto? Y sin los adultos, los papás, están presentando un montón de dificultades, ¿cierto? Imagínense los niños, ¿cierto? Entonces eso es un tema que se vuelve difícil, realmente el impacto ha sido mucho, hemos encontrado, pues al menos yo en la consulta me he encontrado mucho los niños, no solo por los síntomas de TDAH disparados, como decía ahorita Claudia, sino todos esos temas comportamentales, ¿cierto? No seguimiento de normas, muchas dificultades en la autorregulación, no solo del movimiento, sino los enojos constantes, entonces sí, ¿cierto? A nivel comportamental, este tiempo que estamos viviendo sí ha como disparado un montón de síntomas en los niños y que a veces, como también nos estamos enfrentando a papás que también están en su tiempo de aislamiento, que les ha tocado que asumir muchos roles que antes no tenían que hacerlo de forma completa, pues por ejemplo el tema de educación virtual ha sido algo que ha cargado mucho a los papás, pues porque sabemos que igual por las características de lo que hemos hablado, es un niño que requiere acompañamiento en las clases, que requiere acompañamiento en la realización de sus talleres, ¿cierto? Entonces me quita más tiempo, entonces me siento cargado, entonces he encontrado mucho que la carga escolar es tanta que no tenemos otros espacios donde el niño puede sacar la energía que podía sacar en sus extracurriculares y que al final todo está terminando alrededor del colegio, ¿cierto? Entonces, recomendaciones generales, es muy importante lo que dice Claudia, pues cada caso es particular, ¿cierto? Pero en forma general, establecer una rutina estructurada nos ayuda mucho, ¿cierto? Estructurada con donde esté claro los tiempos que van a hacer de estudio, los tiempos que va a tener en sus pausas activas, entre el tiempo del estudio, el tiempo que va a ser de juego libre, el tiempo que va a ser de juego, en vínculo con mis papás también, porque igual así nos estemos viendo todo el día, pues también hay un tiempo de juego y de calidad, el tiempo de sueño, el tiempo de la alimentación. Entonces, primero una rutina muy estructurada. Sé que es difícil porque puede que haya mucho tiempo libre, pero pues ahí toca poner en juego la imaginación de los papás, ¿cierto? Segundo, un trabajo mucho desde la empatía. Venga, póngase en el lugar de ese niño, ¿cierto? Póngase en el lugar de ese niño que aparte de que tiene unos síntomas de inatención, de impulsividad, de hiperactividad, está encerrado, no está viendo a sus compañeros, ¿cierto? Entonces, ponerme en el lugar también me ayuda mucho a hacer el manejo desde la tranquilidad, desde la paciencia, el niño está alterado, ¿cierto? ¿Cómo puedo hacer ese manejo de la situación? Entonces, creo que una comunicación y una comunicación asertiva y una empatía es importante.
Y por último, también el tema de unos reforzadores, ¿cierto? Entonces, los chicos en casa también tienen que tener unos refuerzos, unos motivantes. ¿Cómo jugamos con eso? No nos centremos solo en lo negativo, no nos centremos solo en la conducta que no nos gusta del niño. Venga, centrémonos en lo bueno que también está haciendo, en que el niño también está enfrentando la situación. Y a partir de ahí utilizo una especie de reforzadores que lo ayuden a mantener y a promover esa conducta buena que yo quiero en él. Creería yo eso a nivel general. Para completar un poquito lo que está diciendo Katherine, porque desde la parte neuropsicológica es muy importante. Los chicos con déficit de atención tienen muchas dificultades en la regulación y en la planeación. Lo que más dificultades está generando en la adaptación a las clases virtuales. Muchos de ellos tienen procesos asincrónicos donde básicamente la responsabilidad queda en ellos el tiempo y de sus actividades, que los papás en este momento, independiente de la edad que tenga el chico, se empoderen un poquito y ayuden a organizar a ese estudiante, que le organicen horarios de trabajo, que le ayuden a planear las tareas, que planear las actividades, a manejar sobre todo los tiempos, porque una de las quejas más grandes que estamos encontrando con la virtualidad ha sido muy difícil el manejo en el estudiante, entonces se le olvida que tiene que entregar un taller y enviarlo, se le olvida que tenía que entrar a una clase sincrónica y entonces no entra, entonces es muy importante, ellos tienen problemas de regulación, en este momento quienes tenemos que ejercer ese papel de reguladores somos los padres que estamos haciendo el acompañamiento. Se vuelve un poco molesto, se vuelve un poco instigador a veces con los mismos chicos, pero es la única manera mientras que ellos van nuevamente adaptándose a una rutina de trabajo completamente diferente. Y lo otro es llegar a negociaciones con el colegio, porque lo que decía Katherine, a veces la carga escolar es muy grande, entonces tratar de hablar con los profes para que si le mandan un taller de 50 preguntas, pues le manden una de 30, una de 20. Lo importante es ver que él sí conoce el proceso, no es la cantidad. Entonces también hablar un poquito con el colegio para buscar esos ajustes y tratar de llegar con unas medidas adecuadas de cantidad de tareas. Ese cierre me parece que es algo que todos debemos tener presente y es que no, que sí, está muy difícil para que nosotros como padres, que además tuvimos que llevarnos también nuestro trabajo a casa y estamos precisamente haciendo el teletrabajo y viendo por las labores del hogar, además de todo nos tenemos que volver en corresponsables de esa parte académica de nuestros hijos, pero en definitiva es algo que tenemos también que entender que como adultos debemos asumir, que eso no se lo podemos dejar solo al niño, al estudiante. O sea, el adulto, el padre acompañante es quien tiene que cargar el mayor peso precisamente para tratar de garantizar un éxito en la parte escolar en este momento. Les voy a hacer el cambio porque me parece que hay unas preguntas que llegaron últimas, nos vamos a robar un poquitico más del tiempo, se supone que tenemos una hora de nuestro Facebook Live, pero ha sido tal la acogida que han llegado unas preguntas que me parecen muy interesantes que debemos tratar de contestar. Les pido que seamos entonces muy concretos. Doctor Giraldo, rápidamente cuéntenos características que perduran hasta la adultez. Básicamente lo que disminuye un poquito es la hiperactividad motora, pero sigue persistiendo la desatención y la impulsividad. Por ahí hay muchas preguntas de hasta qué edad se tiene que tratar el déficit de atención, que me parece una pregunta muy válida. Y la cosa es que también hay que individualizar en cada paciente. La idea es que los pacientes van aprendiendo a vivir con su déficit de atención, entonces a tomar buenas notas, a ser más organizados y eso compensa un poquito. Pero lo que más persiste en la vida adulta es la desconcentración y un poquito las cosas de impulsividad. Muchas gracias, doctor. Doctora Mónica, esta patología, esta pregunta no la hace Blaser, no sé pronunciarlo bien. ¿Esta patología puede limitar el cociente intelectual de una persona? No, realmente no hace un impacto en inteligencia. Como el doctor Hernán lo decía al inicio de este en vivo, si hubiera un impacto a nivel de inteligencia estaríamos hablando de discapacidad intelectual. Sin embargo, es importante tener en cuenta que a veces esas capacidades intelectuales se ven un poco disminuidas sin haber una afectación patológica porque existen algunas pruebas de inteligencia que dentro de los componentes que evalúan
tienen en cuenta un componente muy importante que se llama memoria de trabajo, que es una de las funciones neuropsicológicas más afectadas en los chicos con TDAH, y otro que tiene que ver con procesos atencionales relacionados con velocidad de procesamiento. Entonces, a veces lo que sucede es que esa estructura de pruebas puede castigar un poco el resultado final de esa prueba como tal, que precisamente están evaluando dentro de todo ese componente de inteligencia aspectos que son propios del TDAH, sin que haya un compromiso patológico o sin que haya una afectación que nos lleve a una discapacidad. Precisamente dentro de los criterios diagnósticos, para poder hablar de un déficit de atención, no puede haber un compromiso intelectual. Entonces, se invalida. Eso quiere decir, para darle una colita de cierre, eso quiere decir que vamos, en el momento de estar haciendo la aplicación de una prueba neuropsicológica, va a cobrar gran importancia el análisis clínico que se haga precisamente de esos resultados, o sea, la experticia que tenga el neuropsicólogo para poder hacer un razonamiento clínico que efectivamente nos esté aclarando que no es un proceso de cognitivo el que está alterado, sino que es el resultado precisamente del déficit de atención. Sí, hay que hacer un análisis más de por qué se equivoca, o sea, más que centrarnos única y exclusivamente en la puntuación que nos dio tanto, cuál es el tipo de error que comete ese paciente, por qué se equivocó, por qué cometió ese error, porque no comprendió, porque estaba lento. Entonces, ¿por qué les hablo de este tipo de pruebas? Hay un componente muy importante y es el factor tiempo en estas pruebas. Entonces, estas pruebas, después, hay algunas de las subpruebas que se aplican que después de cierto tiempo deben ser suspendidas. Entonces, el chico con un problema atencional usualmente tiene una baja velocidad de procesamiento. Entonces, el tiempo no le alcanza y eso genera una baja puntuación, pero no porque él no sepa realizar la prueba, no porque no la comprenda, sino porque el tiempo lo castigó en desempeños. Ese es como uno de los ejemplos que podríamos colocar. Entonces, ahí sí es muy importante el análisis clínico y comprender cuál fue el motivo por el cual él no logró como la puntuación o no logró el desempeño esperado. Muchas gracias. Antes de que nos desconectemos, quiero hacerles la invitación para nuestro próximo Facebook Live, que es el miércoles 2 de septiembre, en 15 días. Y va a ser sobre enfoques y diferencias terapéuticas de neuropsicología y terapia cognitivo-conductual. Generalmente nosotros nos encontramos con que hay muchas familias que nos dicen, pero ¿por qué el psicólogo no le puede hacer todo? ¿O por qué si el neuropsicólogo también es psicólogo no mira también la parte comportamental y el manejo de pautas de crianza? ¿Por qué no tiene que remitir a diferentes profesionales? Entonces vamos a trabajar sobre ese tema en el próximo encuentro. Y para darnos entonces un cierre, lamentablemente nos quedan algunas preguntitas en el tintero, vamos a tratar de responderlas directamente, haciendo la revisión de todos los comentarios que nos hayan hecho en el chat durante el encuentro. Y entonces me gustaría que de pronto el doctor Carreño, que creo que se nos cayó en la llamada, y el doctor Hernán nos dieran la respuesta a la última cosa. ¿Cuál es el mejor tratamiento para el déficit de atención? El mejor tratamiento realmente es el que combine las respuestas a las necesidades del paciente. Entonces, uno cuando hace un diagnóstico también define cuáles son los síntomas cardinales en este paciente. En este niño necesitamos mejorar el comportamiento más que la concentración. Entonces, yo me dirijo primero al manejo del trastorno oposicionista, que como han preguntado mucho y como ya hemos hablado, tiene que ver con pautas de crianza. En el niño que tiene más problemas atencionales, entonces es una mezcla de rehabilitación neuropsicológica y medicación dependiendo de su severidad. Entonces el tratamiento es el que el paciente necesita, pero lo mejor, como decía el doctor Orlando Carreño, es el tratamiento multimodal, donde trabajamos interdisciplinariamente en la medida de lo posible y según las necesidades del paciente, para que el paciente supere las dificultades que están afectando su vida diaria. Y en ese punto puede haber casos donde no sea multimodal, donde, por ejemplo, con solo neuropsicología él logra superar esas dificultades o solo con medicación. Entonces, individual para cada paciente. ¿Qué dice Orlando? Doctor Carreño, totalmente de acuerdo, Hernán. Yo pienso que aquí no es tanto cuál es el mejor tratamiento y cierro con el énfasis en que tratamiento depende. Puede ser una persona muy eficiente que no necesite ni siquiera tratamiento como tal, sino saberlo ubicar. Pienso que lo más importante, la mejor
El mejor manejo para una persona con déficit de atención con hiperactividad es lograr alinear médicos, terapeutas, colegio y familia y sociedad. Si logramos alinear para que todo ese grupo ponga a la persona, al niño o al adolescente, en este caso que estamos hablando nosotros de niños y adolescentes, si logra colocar a ese niño en el centro del trabajo como lo más importante, el éxito es rotundo, sin duda. El problema es que ahí es donde vemos la dificultad permanente. Estamos totalmente desarticulados, colegio, sociedad, niño, familia, médicos, ahí nos enredamos y lo único que sí les puedo decir es que ese es el peor escenario. Ahí es cuando nos va mal siempre. Si logramos alinear el equipo como tal y poner al niño en el centro, esa es la mejor situación y muy probablemente entre todos vamos a escoger las mejores alternativas. La comunicación, diría yo, es el mejor tratamiento. La comunicación entre todos estos actores sería el mejor tratamiento para un niño con déficit de atención. Bueno, entonces yo creo que con esto ya vamos dando cierre precisamente a este encuentro sobre eso. Con esto podemos ir dando cierre a nuestro encuentro de déficit de atención con y sin hiperactividad. Darles las gracias a todos por nuevamente acudir a esta invitación que nosotros les hacemos. Este es un espacio que tratamos de hacer sencillo, un espacio generado precisamente para responder todas las dudas que se van gestando alrededor de diferentes temas. Nuevamente les damos las gracias a cada uno de los panelistas, también a todas las personas que nos acompañaron conectados a este Facebook Live y no se les olvide entonces nuestro próximo encuentro el miércoles 2 de septiembre. Muchísimas gracias para todos. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego.